Me quedé congelado. Frente a mí, al final del pasillo oscuro, había una figura alta y delgada con un uniforme de enfermera antiguo. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla quirúrgica amarillenta y sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. La linterna en mi mano temblaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes del hospital abandonado. Todo comenzó como una broma entre amigos. Explorar un hospital embrujado sonaba como una gran idea para un video. Pero al final, fui el único que tuvo el valor de entrar. O quizá fui el único lo suficientemente estúpido. Había investigado el lugar, un hospital clausurado en los años 70 tras una serie de misteriosas muertes de pacientes. La leyenda decía que una enfermera, conocida como la Sombra, había cometido los crímenes, aunque nunca fue llevada ante la justicia. Desapareció sin dejar rastro. Empujé la puerta principal y un crujido reverberó en la entrada como un gemido de advertencia. El aire estaba cargado de polvo y humedad y cada paso que daba sobre los azulejos rotos resonaba como si el edificio entero estuviera atento a mis movimientos. Mi linterna iluminaba habitaciones vacías, camas oxidadas y equipo médico cubierto de telarañas. No había señales de actividad, al menos al principio. El primer indicio de que algo andaba mal fue el sonido. Era sutil, como un susurro lejano, pero suficiente para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Seguí avanzando, tratando de convencerme de que eran solo los efectos del viento colándose por las grietas del edificio. Pero luego escuché los pasos. Eran lentos, metódicos y provenían de algún lugar en el piso superior. Mi cuerpo entero se tensó, pero mi curiosidad fue más fuerte. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mi peso. El segundo piso estaba mucho más oscuro que el primero, como si la luz de la luna evitara ese lugar. Caminé por un pasillo largo y angosto, con puertas a ambos lados. Algunas estaban abiertas, otras cerradas, y todas parecían susurrar historias de dolor y sufrimiento. Fue entonces cuando vi la primera señal extraña, un carrito de medicamentos. Intacto, con frascos de vidrio y herramientas quirúrgicas perfectamente ordenadas. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Un sonido me hizo girar de golpe. Era un chillido agudo, como el de una cama de hospital siendo empujada. Me acerqué a la fuente del ruido con mi linterna temblando en mi mano. El sonido venía de una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado, y la linterna iluminó una escena perturbadora, una cama de hospital en el centro de la habitación, con las sábanas perfectamente extendidas, pero con manchas oscuras que parecían sangre seca. Sobre la cama había un expediente médico antiguo. Lo recogí y lo abrí. El nombre del paciente estaba tachado, pero el diagnóstico era claro: muerte por asfixia inducida. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sudor comenzó a correr por mi frente mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba completamente bloqueada. Entonces lo escuché, un susurro suave, femenino, justo detrás de mí. No deberías estar aquí. Mi corazón casi se detuvo. Me giré lentamente, y allí estaba ella, la enfermera. Su presencia era abrumadora, como si absorbiera todo el aire de la habitación. No se movía, solo me observaba con esos ojos vacíos. Intenté hablar, pero las palabras no salían. De pronto, dio un paso hacia mí. Fue suficiente para romper mi parálisis. Retrocedí hasta chocar con la cama, y mi linterna se cayó al suelo. Cuando la recogí y apunté de nuevo, ella había desaparecido. Pero no estaba solo. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes, más cerca. Las paredes parecían vibrar con voces superpuestas, todas diciendo lo mismo: fuera de aquí. Salí corriendo de la habitación, con el expediente médico aún en mi mano. El pasillo ahora estaba diferente, las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, y las cerradas, abiertas.
Sentía una presencia siguiéndome, pero no me atrevía a mirar atrás. Cuando llegué a las escaleras, el sonido de pasos atronó detrás de mí. Bajé a toda prisa, casi tropezando. Pero el hospital no me dejaba ir. Al llegar al primer piso, vi que la entrada por donde había entrado estaba bloqueada por un carrito de medicamentos, el mismo que había visto arriba. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté mover el carrito, pero era como si estuviera atornillado al suelo. Y entonces, los gritos comenzaron. Eran inhumanos, desgarradores, llenos de agonía. Venían de todas partes y de ningún lugar a la vez. Cubrí mis oídos con las manos, pero no sirvió de nada. De reojo, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Mi linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en completa oscuridad, con los gritos como única compañía. En ese momento, supe que no era bienvenido. Pero el hospital no iba a dejarme ir tan fácilmente. Y la enfermera, ella no había terminado conmigo. Aún no. El silencio cayó de repente. Los gritos cesaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero el terror no había desaparecido, al contrario, el aire se volvió más pesado, casi imposible de respirar. Encendí de nuevo la linterna con las manos temblorosas, apuntando hacia el pasillo. Estaba vacío, o al menos eso quería creer. Pero entonces vi las huellas. Eran marcas frescas en el suelo polvoriento, como si alguien hubiera caminado descalzo justo frente a mí. Las seguí. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía otra opción. Algo me atraía, una fuerza que no podía explicar. Las huellas me llevaron a una sala de cirugía, con la puerta entreabierta y rechinando suavemente. Entré con cautela, y lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. El lugar estaba extrañamente limpio, como si alguien aún lo utilizara. Había herramientas quirúrgicas perfectamente alineadas sobre una mesa y una luz pálida colgaba del techo, parpadeando de manera intermitente. En el centro de la sala había una camilla, y sobre ella, algo cubierto con una sábana blanca. No quería acercarme, pero mis pies parecían moverse por sí solos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que la sábana comenzó a moverse ligeramente, como si algo debajo estuviera respirando. Retrocedí de inmediato, pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Estaba atrapado. Y entonces la vi de nuevo. La enfermera apareció en una esquina de la sala, emergiendo de las sombras como si formara parte de ellas. Esta vez podía verla más claramente. Su uniforme estaba manchado de sangre y en sus manos sostenía una jeringa enorme, llena de un líquido oscuro. Sus labios se movieron bajo la mascarilla, formando palabras que no podía escuchar. El expediente médico que aún llevaba en la mano comenzó a arder, pero no en llamas normales. Era un fuego negro, que consumía el papel sin emitir calor. Lo solté al suelo, viendo cómo desaparecía en cenizas. Cuando levanté la mirada, la enfermera estaba justo frente a mí. Sentí un pinchazo en el brazo, y todo mi cuerpo se paralizó al instante. El mundo comenzó a girar. La última imagen que vi antes de perder la conciencia fue su rostro, inclinándose sobre mí, y esos ojos negros que parecían devorar mi alma. Cuando desperté, estaba de nuevo en el pasillo, pero algo había cambiado. Todo estaba en silencio y la salida principal estaba desocupada. Corrí hacia ella sin mirar atrás, sintiendo que algo me rozaba la espalda mientras escapaba. Cuando finalmente salí al aire libre, me di cuenta de que era de día. Había pasado toda la noche en ese lugar, aunque para mí habían sido solo un par de horas. Pero lo más aterrador fue lo que encontré en mi brazo, una pequeña marca de pinchazo, rodeada de moretones. Y en mi bolsillo, un expediente médico intacto, con mi nombre en él. Nunca regresé a ese hospital. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, escucho esos susurros que dicen, no deberías estar aquí.